esto es muy bueno, por lo menos el titular. Esto es, mira, el Telexpress, 2 de febrero de 1976. Las huelgas sin diálogo son demasiado largas y caras. ¿No? Son como condensa todo lo que es la democracia. No sé si fue al año siguiente, al primer aniversario del 3 de marzo, o al segundo, pero hubo un debate terrible con lo siguiente: si en el aniversario, asamblea o meeting. Y fue también un polideportivo y estábamos 8.000 o 10.000, tal. Y los partidos políticos, incluidos todos, que meeting, porque estaban ya preparando su campaña electoral y entonces aprovechaban el tirón que habían tenido como dirigentes sindicales en la huelga aquella, como líderes, y ahí entraban todos y luego, claro, que venían las elecciones para que les votaran. Y lo que sucede es que las fuerzas políticas de izquierda que quieren representar a la clase trabajadora no son capaces de utilizar esta fuerza. Es decir, cuando los partidos de la clase obrera reformistas deciden sacar la política de la fábrica y llevar al Parlamento, pierden. Aquí está un poco la clave, ¿no? Es decir, cuando la política se hacía en la fábrica, en el Parlamento, cuando el espacio político era la fábrica, entonces tenían fuerza, el PSUC, etc. Cuando sacan la política, que es con las primeras elecciones después de la huelga de Roca, entonces de alguna manera pierden esta fuerza. Esto sucede, pero además nos afecta a toda la gente que no habíamos defendido la Unión Soviética. Era la crisis del movimiento obrero, no es solo la crisis y caída de los países llamados comunistas. La crisis se producirá por la desarticulación propiamente de la clase trabajadora. Las fuerzas reformistas del movimiento obrero pierden de alguna manera el sujeto político, pero nosotros también. El resultado de la transición, pero en general, es un cambio de escenario en el que la centralidad de la fábrica desaparece y el sujeto político ligado a esta centralidad se desarticula. Entonces los discursos políticos sobre esto se vienen abajo. Y igual sucede a los reformistas obreros como a nosotros. Mis amigos de la lucha de aquel tiempo, hoy algunos de ellos no me querrían ni ver, precisamente porque ellos han medrado dentro del sindicato y por tanto han tenido un reconocimiento de la patronal y del gobierno y están a nivel de puerto pues triunfando. Son gente reconocida que sale en los periódicos, en las revistas, ¿entiendes? Y claro, de toda la crítica que yo le hago, de todo el recuerdo que yo le hago de lo que fue, cuando éramos todos colegas y había esto que tú explicas, no quieren ni oír hablar, es algo horripilante. Y yo soy una verdadera bestia negra que no he entendido por dónde va el mundo y que no he sabido progresar y que, ¿entiendes? Y algunos de ellos yo creo que me tienen bastante manía cercana casi al odio. Se basan un poco en una política de terror, por un lado, en el miedo, por un lado, en amedrentar a la gente por un lado, y por otro, en dejar caer una serie de prebendas para ganar toda una serie de acólitos que son en los que tú instalas tu papel preponderante. Por ejemplo, en el puerto, ¿qué es lo que ha jugado a ese nivel? Los nuevos ingresos. Los nuevos ingresos ha sido una política muy bien llevada, pero catastrófica para la lucha.
Porque el hecho de meter a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu no sé qué, ha significado una prebenda por la cual se han hecho verdaderas maravillas. Renunciar a lo que sea, pero méteme a mi niño, como sea. Como ha habido una situación laboral catastrófica de la que todo el mundo huía, pues claro, el que me meta a mi niño, a mi sobrino, a mi cuñado en el puerto, eso era como una prebenda importante. Pues por tanto yo me salgo de todo, renuncio de todo y te apoyo a ti. Siempre te apoyo incondicionalmente a ti, pero tú métemelo. ¿Entiendes? Esto ha sido tremendo. Say, Pedro, that thing in the sky, is it a bird? Is it a plane? Nah, that is the gringo pussycat. También se veía una cosa que era muy contradictoria desde el principio y que veíamos sobre todo nosotros que proveíamos del sector autónomo de clase, que era que otra gente que provenía dentro de la autonomía de clase, incluso históricamente anterior en años a nosotros, por ejemplo gente que venía de Oca, que se movía sobre todo en la zona de Rentería, en la zona de Castell-Vitoria, que apoyaban ya desde antes luchas asamblearias y decisivas en fábricas, cuando todavía nosotros no veíamos esas historias, como expresión armada no nos consideraban a nosotros o no apoyaban nuestra idea, sino que apoyaban implícitamente a la organización militar clásica, que era ETA militar. Entonces ahí veíamos una contradicción que decíamos, joder, tenemos una base social que teóricamente nos tiene que servir de debate y de, en un momento determinado, de apoyo o de acicate, y en cambio esa base social desde un inicio no está con nosotros. Entonces eso también merma la facultad de debates y la facultad de actuación y de sentirte un poco, joder, como un niño huérfano, ¿no? Cuando vivimos aquella huelga y toda aquella experiencia, analizando el poder de entonces, que era el franquismo y que se caía, pero al mismo tiempo allí estaban haciendo lo que hoy es Europa. Es decir, que hoy no es una lucha, es una lucha contra un imperio, casi. Es decir, que hoy diríamos la lucha así nacional y los problemas, sí, sigue el Estado y sigue el capital y no sé qué, pero detrás un poco está un capital que es Europa entera, que es un nuevo imperio como Estados Unidos y que sigue las normas de Estados Unidos y la política y todo. Sí, esto es lo que lleva lo que está en Japón. En Japón todo el mundo, si vas a los hoteles, si vas a los restaurantes, si vas a las casas particulares, en las oficinas, nadie conoce el bidet, pero desde hace años. Lo que pasa es que esto ellos lo han ido perfeccionando y ya está. Hay cosas que tampoco me explico y que tengo muchas dudas de por qué militantes que yo conozco desde plataformas, que fueron compañeros nuestros, que estuvieron en la lucha, que sufrieron represión de la policía, que tal, llega un momento en que al final de círculos, al final